La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el analista político internacional Jorge Ortiz. Jorge, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Está su micro apagado, Jorge. Ayúdame prendiéndolo, por favor. ¿Ahí lo tenemos? Sigue apagado su micro. El micrófono. Está en muting. Eso. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ahí está. Gracias, ahí está. Jorge. Mil disculpas. No, muchas gracias a usted por acompañarnos, como siempre, con el análisis importante sobre la coyuntura del mundo. Jorge, ¿qué es lo que está sucediendo en este instante? ¿Está Europa viviendo el estallido de una guerra anunciada desde el 2014? Porque esto ya lleva años de anunciarse. Sí, parecería que sí. Claro, el mundo suponía que el presidente Vladimir Putin no iba a llegar a estos extremos de audacia y que con haberse anexionado por la fuerza, ilegítima, ilegalmente, como lo hizo la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, se sentiría tranquilo. Que eventualmente, ya como una jugada mayor, podría tratar de ocupar los dos óblasts, las dos provincias del este de Ucrania en que hay una alta concentración de población rusa, que son Donetsk y Lugansk, pero que atacara, como lo está haciendo por varios frentes, inclusive rodeando la ciudad de Kiev a través de un ingreso de las tropas de infantería por el norte, por Bielorrusia, que está muy cerca de la frontera la frontera entre Bielorrusia y Ucrania es muy cercana a la ciudad de Kiev. Pues es una cosa que ya en realidad nadie creía, que la audacia de Putin llegaría a ese extremo, pero ocurrió. Pero Jorge, ¿es el objetivo de Rusia medir fuerzas frente a Occidente con esto? Yo creo que Putin tiene claro que el Occidente no va a intervenir militarmente y que se va a limitar a aplicarle sanciones económicas, que es en efecto lo que han anunciado los gobernantes de los Estados Unidos, del Canadá y Europa Occidental. Sanciones que, por supuesto, van a afectar a la economía rusa. La economía rusa es una economía endeble, no es una economía desarrollada, no es una economía industrializada, es una economía frágil porque Rusia vivió 75 años de socialismo y el socialismo ha fracasado en todas partes del mundo. Estoy hablando del socialismo, no de la socialdemocracia alemana o nórdica. Y obviamente, con esa economía frágil, las sanciones pueden ser muy graves, pero eso no lo detiene a Putin. Evidentemente, él lo que temía es una respuesta militar, sabía que esa respuesta militar no se iba a dar y por lo tanto se lanzó. Usted dice, Jorge, Putin sabe que Occidente no va a responder con militares, que Estados Unidos solamente va a poner sanciones, pero ¿cuáles podrían ser los escenarios si es que Rusia decide una invasión total de Ucrania? ¿Podría ahí sí verse un despliegue militar de Estados Unidos? No lo creo. Me parece que los Estados Unidos, la Unión Europea en general, la OTAN, no quiere entrar en un conflicto militar y supone que las sanciones económicas pueden ser suficientemente fuertes como disuasorias. Pero claro, hay que ver hasta dónde llega el presidente Putin. Ya se creía que no se lanzaría a una invasión de Ucrania, que trataría de mantener un conflicto congelado, es decir, ejercer una presión constante y lograr en algún momento derribar al régimen del presidente Volodymyr Zelensky y poner un gobierno títere como tiene en Bielorrusia con el presidente Alexander Lukashenko, pero que invadiera era una cosa que parecía inaudita porque ni siquiera la economía, insisto, por el fracaso del sistema socialista, que le dejó muy afectada la economía rusa, no tiene la capacidad como para mantener una guerra de largo aliento. No nos olvidemos que Ucrania es un país muy grande, tiene 603,000 kilómetros cuadrados, tiene una población de 42 millones de personas, es decir, es un país grande, es un país poblado, es un país difícil de mantener una ocupación y que además seguramente resistirá. ¿Y cuál es el interés? A atacar en la retaguardia y Putin va a tener mucho problema en mantener esa ocupación por largo tiempo. ¿Y cuál es el interés de los Estados Unidos de defender a Ucrania? ¿En qué se basa ese interés?
no es de los Estados Unidos, es básicamente de Europa. Europa tiene interés en que se mantenga la paz en Europa. Europa no ha tenido una guerra desde la guerra de los Balcanes y obviamente Europa sabe más que ningún otro continente la crueldad de la guerra y lo largas que son las consecuencias, no solamente en lo económico, en todo sentido. Y por supuesto toda Europa quiere que se mantenga la paz. Más aún, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se establecieron unas fronteras que hasta ahora se han mantenido intocadas. Y la idea es esa, que no empiecen los países a decir este país fue parte de mi territorio, porque si empezamos a rediseñar el mapa de Europa, siguiendo la aseveración de Putin de que tiene derechos ancestrales sobre Ucrania, lo cual no es cierto, pues también empezaría cada país a decir, Alemania podría decir esto es mío, Francia, esto es mío, y si cada país empezaría con sus reivindicaciones territoriales, no solamente el mapa no terminaría de diseñarse nunca, sino que Europa viviría en un estado de guerra permanente, lo cual nadie, excepto Vladimir Putin y sus secuaces, quieren. Pero ¿es todavía una posibilidad la desmilitarización o la neutralidad de Ucrania o no? La neutralidad de Ucrania sería una buena idea, la finlandización de Ucrania, pero para eso tendría que el presidente Putin aceptar no ocupar militarmente Ucrania, no tener en Ucrania un gobierno dependiente, un gobierno títere, como es el gobierno de Lukashenko en Bielorrusia, sino tener un gobierno independiente, pero con un compromiso de ese gobierno, un compromiso a largo plazo de no ingresar en la OTAN y simultáneamente un compromiso de la OTAN de nunca admitir a Ucrania. Pero eso parece difícil. El momento que Putin ya se lanza a una invasión militar por tierra, por mar, por aire, porque aparentemente está a las puertas de un desembarco anfibio en las costas del Mar Negro, pues parece difícil que el presidente Putin quiera volver a Rusia sin tener un trofeo en las manos. Además, esa neutralización de Ucrania, esa finlandización de Ucrania requeriría como requisito indispensable que devuelva la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol que no le pertenecen, que son ucranianas. Ahora, hay varios escenarios que permitieron este 2022 la escalada de tensiones entre Occidente y Rusia. Uno de ellos, dicen algunos expertos en temas políticos, que fue la salida de Donald Trump, quien había recibido el apoyo de Putin. Justamente al salir del poder en los Estados Unidos podría haber sido esa una de las razones de las tensiones que precedieron a este ataque. ¿Es así? A ver, el mundo ha vivido desde 1945 su época de mayor prosperidad. Nunca se han alcanzado niveles de bienestar, de vida, de seguridad como ha tenido el mundo desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. No han faltado crisis, desde luego, pero si se ve la historia, esta época ha sido una época de prosperidad y de cierta seguridad como no ha habido nunca en la historia. Esto ha sido posible en gran parte porque casi la totalidad del mundo adoptó la democracia liberal. La democracia liberal es una estructura política que respeta los derechos, las libertades y las garantías ciudadanas. Hay un sector del mundo que quiere terminar con la democracia liberal y hay una campaña muy dura contra las democracias liberales. Putin es hoy quien lleva la cabeza, sin duda, pero Donald Trump también era un enemigo de la democracia liberal. La democracia liberal es odiado por la extrema izquierda y por la extrema derecha. Jair Bolsonaro en el Brasil tampoco le gusta la democracia liberal. Al déspota que tuvimos aquí, Rafael Correa, no le gustaba la democracia liberal. No nos olvidemos que Rafael Correa fue empleado de Vladimir Putin en la campaña, en esta estructura de desinformación y propaganda que tiene a través del canal de televisión RT y de la agencia de noticias de Sputnik. Es decir, en el afán de destruir o por lo menos de debilitar a la democracia liberal, se unen la extrema derecha y la extrema izquierda. Dado unos pocos casos, puedo seguir mencionando los partidos de extrema derecha europea, xenófobos, racistas, que están también alineados con Putin y que le han dado el respaldo. Y también, obviamente, el socialismo del siglo XXI, este adefesio que hay aquí en América Latina y que ha sido tan devastador para los países. Pero los países que han logrado la prosperidad, los países que están sólidos, que tienen economías pujantes, que han dado niveles de libertad
a sus ciudadanos, que han logrado crear enormes clases medias con derechos, con garantías, con libertades y con economías sólidas, son los países que se acogieron a la democracia liberal. Estoy hablando en Norteamérica de Estados Unidos y Canadá, estoy hablando de toda Europa Occidental, y estoy hablando de países como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, como Singapur, como varios de los tigres asiáticos. Es decir, estamos hablando de que es un odio contra la democracia liberal en la cual el presidente Vladimir Putin está llevando la bandera, y parte de su demostración de fuerza es esta invasión a Ucrania, porque siente que Ucrania es un país indispensable para su seguridad. Esa es una forma de ver el mundo, y a lo mejor hasta puede tener razón. El secretario de Estado, Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional, uno de los ideólogos de la política exterior norteamericana, él decía que Rusia con Ucrania es una potencia y Rusia sin Ucrania es un país normal. Por eso es la codicia que tiene Rusia de apoderarse de Ucrania y retenerlo. Claro, llamaban que era la piedra angular de Rusia, justamente Ucrania, y que su independencia en el 91 pues llevó ya a sepultar o a llevarla a la completa decadencia a Rusia, que siempre funcionó como potencia cuando estaba junto a Ucrania, ¿no? Pero entonces, ¿por qué razón Rusia ve el ataque el aporte que ha hecho la OTAN, o el camino o el acercamiento que ha hecho la OTAN en Ucrania como un atentado contra Rusia? ¿Por qué lo ve así? Bueno, Rusia siempre sintió que el Occidente no lo quería, no lo aceptaba, que la comunidad internacional no era abierta, acogedora con Rusia. Y en efecto, yo creo que en 1990, cuando cayó el muro de Berlín en el 89, cuando empezó la disolución de la Unión Soviética en el 90, los países de la comunidad internacional, los grandes países, las grandes democracias capitalistas, los países ricos y prósperos, debieron haberse abierto a Rusia, haberla integrado. Pero esos países había la idea de que Rusia era un país que tendía inexorablemente a la autocracia, que era un país que en su ADN tenía la expansión, la conquista, la dictadura, y recordaban pues los años de los zares y después de los comisarios políticos comunistas, y no lo acogieron. Y entonces en Rusia hubo un sentimiento de desprecio, de no nos acogen, y eso hizo surgir un nacionalismo fuerte, muy militante, que fue aprovechado por Putin. Entonces él siente, el Occidente cuando se acerca a sus fronteras a nosotros, incorporando a la esfera occidental países que fueron del espacio soviético, por ejemplo, 3 de las 15 repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, y varios de los países que fueron satélites de la Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, etcétera. Dice, se están acercando a nosotros y nos ponen en peligro, nos están amenazando muy existencialmente, y por eso quieren tener controlado ese espacio. El problema es que no se puede lanzar a controlarlo invadiendo un país y generando todos los miles de muertos que la invasión rusa va a causar. Bajo ese análisis que usted acaba de hacer, Jorge, parecería entonces que Rusia ha mantenido una especie de guerra fría durante todo este tiempo. Putin ha sentido que hay una especie de guerra fría. Él fue un agente de la KGB muy involucrado en los temas de la Guerra Fría, y la mentalidad de la Guerra Fría no se le fue. A mucha gente no se le fue, pero sobre todo a Putin, y Putin tiene poder. Y entonces él siente que el Occidente no solo que no quiere a Rusia, sino que lo desprecia y trata de oprimirlo. Y entonces por eso quiere tener en su torno un cordón de seguridad, y siente que en ese cordón de seguridad Ucrania es no solo importante, sino imprescindible, y por eso tiene que tratar de controlarlo. El riesgo es que si a Putin le va bien en Ucrania, lo cual no es descartable porque las fuerzas soviéticas, las fuerzas militares rusas son muy poderosas. Si es que le va bien en Ucrania, a lo mejor la codicia de Putin no se detiene, y ahí hay 3 países a los cuales él quiere anexionárselos o reanexionárselos pronto, que son Estonia, Letonia y Lituania, los 3 países bálticos. Y son países donde hay población rusa, por lo tanto,
puede Putin tener el pretexto de decir tengo que ir a defender a los rusos que están en los países bálticos y puede intentar una invasión. El problema es que Estonia, Letonia y Lituania ya se adscribieron a la OTAN, y el momento que un soldado ruso entre en cualquiera de esos países ha entrado en el ámbito de la OTAN, y ahí sí la OTAN reaccionaría militar. Esa es justamente la diferencia con Ucrania. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría en este momento si Ucrania pues se empieza ya a acercar completamente a Occidente, es decir, y se alinea con Occidente y con la OTAN? ¿No sería esa otra salida o no? ¿O peor? Probablemente Rusia no lo aceptaría nunca, y Putin no lo aceptaría nunca, y mantendría un estado permanente frente a Ucrania. Por eso parecería que en este momento no hay más remedio que la finlandización de Ucrania, es decir, la neutralización. Pero claro, esto depende de que Putin acepte que Finlandia sea un país independiente, no un país títere como Bielorrusia, y además que no intente apoderarse de los otros países del entorno. Estamos hablando sobre todo de Armenia y Georgia. Putin va a aceptar eso, va a aceptar devolver a Ucrania la península de Crimea, la ciudad de Sebastopol, y ese es el riesgo. Mucha gente se ha acordado estos días de lo que pasó en 1938. Se pensó que con una política de apaciguamiento se iba a evitar que Hitler se lanzara a la guerra. Uh-huh. Y esa política de apaciguamiento lo que logró es darle más ímpetus a Hitler para lanzarse a la guerra. Puede pasar lo mismo esta vez. Es decir, que cuando vio Putin que el Occidente no reaccionaba, sino simplemente amenazaba con sanciones económicas, sintió que le estaban pavimentando el camino. Se lanzó en Ucrania. ¿Se lanzará más allá? ¿Quién sabe? Ese es el riesgo de que le fuera bien en Ucrania. El mundo está expectante y lo estaremos desde acá también. Jorge, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Un gusto, Gisela. Saludos afectuosos. Una buena tarde. Agradecemos a Jorge Ortiz, analista internacional.